Si piensas venir a Quito, Ecuador, te voy a mostrar los mejores lugares y la ruta para que no te pierdas, así que acompáñame a esto. Un país pequeño en tamaño, pero inmenso en cultura, biodiversidad y encanto. Ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar, Quito es la segunda capital más alta del mundo después de La Paz en Bolivia. Con una población alrededor de 2.8 millones de habitantes, esta ciudad combina historia, modernidad y una riqueza cultural que sorprende a todos sus visitantes. Si estás planeando visitar Quito, aquí te dejo algunos datos útiles. La moneda es el dólar estadounidense. Conectores eléctricos. Usa el tipo A y B. La gastronomía quiteña es una mezcla irresistible de sabores andinos y coloniales. Platos como el hornado, la fritada, la empanada de viento y la tradicional locro de papa son algunas de las delicias que debes probar. Que por cierto, si no has visto mi video sobre la gastronomía del Ecuador, aquí te dejo el enlace. Empezamos con el impresionante centro histórico que te transporta en el tiempo. Este es uno de los más importantes, grandes y conservado en toda Latinoamérica. Por algo es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Sus calles empedradas, iglesias coloniales y plazas llenas de historia nos cuentan los secretos de una ciudad que fusiona lo antiguo con lo moderno. Un punto clave en el recorrido es la Plaza Grande, también conocida como la Plaza de la Independencia. Aquí se encuentra el majestuoso Palacio Presidencial. Y seguimos explorando y llegamos a la emblemática Plaza San Francisco, un lugar lleno de encanto donde la arquitectura colonial cobra vida con su famosa iglesia y convento. Imponente, llena de historia, San Francisco sigue siendo un símbolo de Quito y su legado cultural. Ahora, desde las alturas, el Hotel Quito ofrece una vista panorámica impresionante desde la ciudad, ideal para extender la belleza del destino. Este Hotel Quito también es considerado un patrimonio cultural. Esta es una de las actividades que puedes hacer en Quito. La piscina está climatizada, puedes tener un full day los sábados y domingos y tienen también además un brunch. Aquí también te dejo un video sobre el hotel y sobre sus instalaciones. Si buscas un lugar para hacer ejercicio o para relajarte, tienes el Parque La Carolina. Es el pulmón verde de Quito, perfecto para pasear, recorrer o simplemente disfrutar el entorno. No puedes decir que visitaste Quito o Ecuador sin pararte en la famosa mitad del mundo, donde literalmente puedes estar en dos hemisferios a la vez. Pero muy cerca está el Museo Inti Ñan. Nos muestra curiosidades científicas y culturales sobre la línea ecuatorial. También te dejo este video por acá sobre el Museo Inti Ñan y sobre sus instalaciones y actividades. Para los amantes de las compras y la vida urbana, Quito cuenta con centros comerciales muy modernos, como el Quicentro, ideal para disfrutar de tiendas de primera y una gastronomía increíble. Otro punto icónico de la ciudad es el Panecillo, con su impresionante Virgen alada, vigilando la ciudad. Desde aquí, la vista de Quito es simplemente espectacular. Unos datos curiosos, que es la única virgen alada que tiene el mundo y está pisando la serpiente. Al caer la noche, Quito cuenta también con vida nocturna. La calle La República del Salvador se convierte en el epicentro de la vida nocturna. Bares, restaurantes, música crean un ambiente perfecto para disfrutar la noche quiteña. Pero Quito no solo es ciudad. A las afueras, a unas 2 horas aproximadamente, nos encontramos con el imponente Cotopaxi. Para cerrar con broche de oro, un viaje hacia la mística laguna Yambo, un lugar rodeado de leyendas e historias que hacen de un destino imperdible. Ecuador, y en especial Quito, es una ciudad que lo tiene todo: historia, naturaleza, modernidad y una calidez que te hace sentir como en casa.
Espero te haya gustado este capítulo sobre Quito, Ecuador, y que estés tan emocionado de verlo como yo de hacerlo, y espero verte en el próximo capítulo donde estaremos explorando nuestro siguiente destino. Estoy un poco cansado ya que la altura nos está llevando agotado.